con la profecía de Isaías, respecto a esa profecía, Jesús también lo confirma durante su ministerio y lo vemos en Lucas. Realmente está en todos los evangelios, pero escogí la de Lucas 8:10, que dice así, es palabras de Jesús: ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes les está hablando? A sus discípulos. ¿Y de dónde eran los discípulos? De Israel. Ahí no había ningún gentil. Jesús eligió como sus colaboradores israelitas 100%. Y miren lo que dice Jesús. Pero a los demás, o sea, otra parte del pueblo de Israel, les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Miren, entonces la primera parte Jesús le está hablando a esa parte del remanente, aquellos que fueron alcanzados por gracia, porque tuvieron fe en aquel que los iba a justificar por la fe. Entonces a ese remanente les concedió conocer los misterios del reino de Dios, y ahí está incluido el apóstol Pablo, está Pedro, Juan y todos ellos, ¿verdad? Así lo hizo Dios. Y también David lo dice. Mire, David dice: su banquete se convierte en lazo y en trampa. Ellos mismos, sus mismas fiestas, sus mismos rituales van a ser trampas para tropiezaderos. Se va a convertir en piedra de tropiezo y esa es retribución para ellos. Es su pago por su conducta. Y el verso 10 dice: oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y doble sus espaldas para siempre. Otras versiones dice doblar las espaldas con mucho sufrimiento. Y a ver si no, Israel ha sufrido bastante. Luego de explicarnos esto, el apóstol Pablo nos habla la razón por la que nos llegó la salvación a nosotros que somos gentiles. Eso lo vemos en el verso 11. Dice: por la transgresión de Israel, Dios puso la salvación al alcance de los gentiles con el fin, imagínense, de darles celos. ¿Con qué propósito? Con el propósito que se vuelvan a Él. Luego el 12 dice: si la transgresión de Israel es riqueza para el mundo y el fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será la bendición cuando todo Israel se vuelva a Dios? Oigan esta afirmación: cuando todo Israel, dice todo Israel. Luego el apóstol Pablo les llama la atención a los gentiles, a nosotros los que no somos israelitas, y nos dice: yo soy apóstol de los gentiles, dice el apóstol Pablo, y honro mi ministerio, porque ustedes saben qué significaban los gentiles para el pueblo israelita. Eran los paganos, los inmundos, los indignos, los desechados, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice: yo me siento honrado, para mí es un privilegio poder servir a los gentiles. Porque Dios, Jesucristo, cuando llama al apóstol Pablo, él dice que Pablo es un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y Pablo está cumpliendo su ministerio. Pero durante mi ministerio, aunque soy llamado para los gentiles, yo voy a procurar provocar a celo a mis compatriotas para salvar a alguno de ellos. Yo me imagino, ustedes saben que dentro de sus colaboradores del apóstol Pablo habían hombres gentiles. Y seguramente le decían: Pablo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué andas con este? ¿Y por qué lo tenés a este? Y son gentiles, son paganos. ¿Sí? Él es un gentil, este era tu lugar, pero tú no quisiste aceptarlo, tú lo desechaste, ahora él ocupa tu lugar. Yo me imagino que Pablo de esa manera provocaba celo al pueblo de Israel para que se volviera a Cristo. Porque dice el apóstol Pablo: si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos, una transformación gloriosa. Y dice: si las primicias, o sea, el remanente, son santos,
también lo es el resto de la masa, y si la raíz es santa, también son santas las ramas, refiriéndose al pueblo de Israel.